¿Quién de aquí tiene una póliza? No tiene que levantar la mano. ¿Quién conoce una póliza? ¿Quién conoce de pronto a un familiar, un médico, el papá, la mamá, el tío, la tía, que sea médico, que tiene una póliza? Muy seguramente. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos errores muchas veces, ¿cierto? Y queremos tener un respaldo. O por ejemplo el SOA. ¿Qué significa SOA? ¿Seguro obligatorio? Es obligatorio, muchachos. ¿Por qué? Porque tiene un cubrimiento para un montón de cosas, etcétera. Aparte de la póliza que ustedes compran voluntariamente para que se lo roban o no. Pero por esa definición en el Estado de Colombia hay un seguro obligatorio que es el SOA. Muchachos, esto viene desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Eso no lo inventó ni Petro, ni Duque, ni el que ustedes quieran. Desde hace mucho tiempo en la humanidad, desde 1400, 1500, se venden pólizas. ¿De acuerdo? ¿Dónde se hizo más famoso eso? En esto de acá que se llamó la Casa de Café de Lloyds. ¿En dónde? En Londres. ¿Quién ha ido a Londres? Yo no he ido a Londres. ¿Sí? Ojalá algún día vaya a Londres y conozca eso. ¿Qué hacían ahí? Antes de hacer los viajes, como todos esos viajes transoceánicos, ¿cierto? Para conocer, para colonizar, para todo ese tema del imperio, ¿qué hacían antes? Compraban una póliza por si les pasaba algo. ¿Y dónde la vendían? Casualmente en ese restaurante que se llama Lloyds, que se llamaba Lloyds. Allá hacían todo ese tipo de transacciones. Para que ustedes vean, muchachos, que esto no es un invento mío. Miren, existen artículos solamente viendo el tema o la definición de riesgo. ¿De acuerdo? Artículos científicos. Obviamente ya esto es una revista de neurociencias y de psiquiatría, si no estoy mal, pero miren que sí se publican artículos sobre este tema. Miren, una corta historia de riesgo. Cuando ustedes escuchan la palabra riesgo, piensan que es algo bueno, malo, negativo, positivo, malo. ¿Qué más? Negativo. ¿Qué más? Neutro. Peligroso. Cosas que pueden suceder. Preventivo. Allá, Camila, cuando usted dice riesgo, ¿usted qué opina? Bueno, peligro que hay que evitar. Muchachos, hemos pasado un montón de datos estudiando el riesgo desde este tema, desde la mitigación y desde la cuantificación. Cuando digo cuantificación, no es más que yo pueda saber o predecir qué tanto riesgo tengo. ¿Sí? Como les dije también desde la primera clase, nosotros los seres humanos somos muy malos para con la incertidumbre. ¿Sí? No nos gusta la incertidumbre, además a mí no me gusta, de ustedes. ¿Cómo podemos llegar a como objetivizar ese tema subjetivo que es el riesgo? De una manera u otra, haciendo escalas, por ejemplo, haciendo mediciones. Esas mediciones se traducen en cuantificación. Pero también hay discusiones abiertas de qué tanto estamos en verdad haciendo mitigación, qué tanto estamos haciendo cuantificación y no se me está volviendo una obsesión. ¿Sí? Pídale eso para que lo vayan pensando. Igual aquí el que quiera comenzar, les dejo este abstract del artículo que lo pueden ver en la casa y acá está el link del artículo para que lo puedan descargar. Recuerden que ustedes tienen acceso a un montón de revistas, muchachos, por ser estudiantes de nosotros, a un montón de revistas que uno normalmente no tiene acceso y que tiene que pagar un montón de plata. ¿Listo? Si tienen alguna dificultad para descargar cualquiera de los artículos que les comparta acá el link, me avisan o pueden ir directamente a la biblioteca y ellos tienen la manera de solicitar el artículo. ¿Listo? Ustedes tienen que aprovechar esos muchachos. Porque eso uno cuando se gradúa quiere seguir teniendo acceso a eso y no puede. O tiene un acceso limitado, si no estoy mal como agregado. Miren esto acá. Esto es un estudio que sale, o una gráfica que sale de este estudio, este artículo, y miren, desde 1800 tenemos registro hasta los 2000. Miren cómo va la curva de la tendencia de palabras. Solamente están midiendo las veces que la palabra se cita o se incluyó en el artículo. Miren. El riesgo. Más que el miedo, más que peligro, que lo dijeron ustedes, y más que esto es como daño, ¿cierto? ¿Sí? Colisión. Digamos que cualquiera de esas dos son sinónimos. Entonces, muchachos, esto es para que ustedes vean que es un tema de actualidad. Que viene desde 1800, sí, pero ustedes se pueden imaginar, ¿ustedes qué creen? Que si ponemos acá 2010 y 2020, esa palabra sigue para arriba, ¿o sigue para arriba? ¿Sí? Eso es algo en lo que ustedes eventualmente podrían investigar o podrían trabajar. ¿Por qué? Porque en la veterinaria hay
Meat products. Bueno, muchachos, esto es otro artículo para que ustedes vean que no es algo como por allá volando, etéreo, ¿cierto? No se puede tocar. Miren, hay artículos, o estos artículos se traducen luego en la producción de normas y de leyes en los países. Miren, esto muy seguramente se utiliza en la guía de producción de una norma sobre el manejo de producción de la carne. ¿Sí? Así pueden encontrar un montón, este es solamente un ejemplo. Para el que les interese, les traigo también, o les dejo estas keywords por acá. Ustedes saben que estas son las palabras que ustedes utilizan en PubMed, en Scientific y en todo ese tipo de bases de datos para que les salgan este tipo de artículos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que ponen a, por, todo ese tipo de palabras booleanas? Esta es la idea con esas palabras. ¿Listo? Bien, esta es la respuesta. ¿Listo? Ahí pueden encontrar lo que ustedes quieran. Muchachos, esto obviamente se ha quedado con inteligencia artificial, pero esto es lo que viene para el futuro. Ustedes lo escuchan, se lo dicen, se lo repiten, ¿sabes? Siempre cuando estaba acá lo decía, el profesor me imagino que también se lo dice, el profesor Diego. Muchachos, somos, y en especial los que muchos son muy desjuiciados por usar los antimicrobianos. ¿Sí o no? Sobre todo, por ejemplo, oxitetracyclina, que ya las bacterias hacen gárgaras con eso. ¿Sí o no? Y eso era buenísimo. Pero yo crecí escuchando que para todos se ponía oxitetracyclina. ¿Por qué? Porque una vez que fue la doctora Puiles allá me dijo hace 20 años que eso servía y yo lo estoy utilizando para todo. ¿Sí o no? Entonces pilas con eso. Porque si ya yo estoy, ahora mismo que yo estoy trabajando, está ese problema, imagínense cuando ustedes estén trabajando. Y cuando sigan las generaciones que siguen después de nosotros. ¿De acuerdo? Eso también hace parte, o es uno de los paradigmas del tema de la medicina preventiva en veterinaria. ¿Qué vamos a hacer cuando este tipo de situaciones se pongan peor de lo que ya están? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado aquí el carbapeneno? ¿O el ibipeneno? ¿Imipeneno? ¿Ninguno? ¿Sí lo han escuchado? Levanten la mano. Sí. Muchachos, yo cuando estudié no sabía qué era eso. ¿Saben cuándo me di cuenta que era eso? En la rotación. ¿Por qué? Porque llegaron dos perritos que nada les servía, solamente el carbapeneno. El carbapeneno era uno de los recién lanzados antibióticos de ese año, como en el 2016. Y ya no servía sino solamente eso. No servía ni gentamicina, ni rofloxacina, ni nada de ese tipo de cosas. Mucho menos la que viene con ácido clavulánico, amoxicilina. No servía nada, solamente el carbapeneno. Me imagino que ya a esta etapa del partido el carbapeneno no servirá para muchas cosas tampoco, como la vancomicina. Entonces miren cómo va la situación. Recuerden que el problema es que siempre van más rápido que nosotros. ¿Cuánto nos demoramos en producir un antibiótico nuevo? Más o menos. Por ahí 20 años. ¿Sí? Y miren que yo les estoy hablando en un espacio de 10 años o menos, 8 años. Y muy seguramente el carbapeneno ya no sirve para lo que servía hace 8 años. Siempre estamos en desventaja, muchachos. ¿Quién quiere leer el primer caso de estudio ahí para que vean que no solamente son temas de accidentes o de medicamentos? ¿Tenéis? Primero. Dosis errónea de medicación. En una clínica veterinaria, una rata recibió una sobredosis de medicamentos para su campaña. El error se debió en parte a la falta de monitoreo y seguimiento adecuado de los procedimientos de dosificación. Estamos claros que ahí el problema no fue el medicamento, ¿sí o no? ¿Qué fue el problema ahí? Que de pronto ese día la doctora estaba peleada con el novio o al revés, o ese día no marcó el chat, o marcó fue con un marcador de hecho borrable y se borró el medicamento. Pero el medicamento no fue el culpable, ¿sí o no? ¿Quién lee el segundo? Joana. Solo muy facilito. A ver, enfermedad transmitida por alimentos. El brote de una enfermedad alimentaria en una planta de beneficio de vacas en Uruguay fue causado por la falta de medidas apropiadas de higiene y saneamiento. ¿Qué opinan de ese muchacho? ¿Cómo han visto o no han visto cómo se abrevian ese tipo de enfermedades? ¿Cómo se llama el término de abreviación? Parece una tontería, pero ustedes por el NETA no saben qué es eso. ¿Sí? Porque muy seguramente lo van a encontrar en la abreviatura. ¿Y
sé porque yo llevo precisamente regeneración. O errando, o poniendo, sacando el hematocrito y el caballo no muere, porque es que hay mucha me ha mordido un caballo. Sí, pilas con eso. Ahora, no, son casos de para que vean que no solamente es cuando se le pone un medicamento o una infección, son casos hipotéticos. Miren, por ejemplo, entonces, ¿por qué también es importante hacer esa evaluación de riesgo en la salud pública veterinaria? Para poder hacer detección temprana. Si yo ya sé que tengo una población que es muy fácilmente, que está predispuesta a sufrir una enfermedad, normalmente es muy prevalente esa enfermedad en esa población, pues yo tengo que mejorar mis técnicas de detección temprana. ¿Sí o no? Esa población está en alto riesgo de sufrir esa enfermedad. O moderado riesgo, o bajo riesgo. Sí, eso me ayuda también a administrar recursos. Tema de seguridad alimentaria. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, muchachos? ¿Por qué les suena eso a ustedes de seguridad alimentaria? Ese es uno de los pilares, el acceso a la comida. De buena calidad se traduce como, lo hablamos la vez pasada, inocuidad, que el alimento sea inocuo. Otro de los pilares de la seguridad alimentaria, ¿cuál es? Ya tenemos acceso, inocuidad, distribución. Y el cuarto, disponibilidad, muchachos. Tiene que haber suficiente hecho, o sea, producido. Si no, no tenemos cómo repartirlo, no tenemos cómo garantizar que, pues si no tenemos nada, no tenemos cómo garantizar que sea inocuo, ¿sí o no? Entonces, todos esos pilares, ustedes los van a repasar y los van a ir a fondo con el profesor Garay en salud pública, porque de eso se trata la seguridad alimentaria. No es solamente tener mucho de algo, que si yo tengo mucho de algo, pero que no es inocuo, puede enfermar a las personas. Así como toda la crítica que se le está haciendo al gobierno actual, ¿por qué? ¿Qué creen que hizo mal o que salió como una noticia entre muchas cosas que fue el año pasado con el tema de la disponibilidad? No me mata de eso. La tasa de beneficio. ¿Qué pasó con la tasa de beneficio, Pablo? Que ya no te da las municipales. Pero bajo ¿cómo? Porque no es abril, no es para abril, era aquí. No, para eso. Venga acá. ¿Qué quitaron, muchachos? ¿O qué pusieron opcional? Que es más ajustado a la realidad. Pusieron como manera opcional los sistemas de evaluación de riesgo. Es decir, en este caso en específico en Colombia, la TASA. Ahora lo vamos a ver. TASA. Análisis de puntos de riesgo de control crítico de control. Cuando usted pone eso voluntario, usted está quitando costos. Usted está dando una pregunta, porque no tiene que cumplir con una rigurosidad. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué es lo que pasa? Estoy garantizando un montón de productos muy seguramente, pero ¿y dónde queda la seguridad de ese producto? ¿Sí lo ven? Eso es lo complejo. Porque si ustedes a mí me dicen, pero es que le está garantizando, no sé, disponibilidad de carne a una población más por allá en el cielo, y un partido en el reino de Dios, lo que ustedes quieran. Sí, pero si se está poniendo cualquier cantidad de carne en cualquier estado, lo que ustedes quieran, ustedes saben que en este país también pasa. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, le estamos dando de comer, pero al mismo tiempo estamos aumentando la visita a los hospitales. No estamos haciendo muchas cosas ahí. ¿Sí o no? Entonces, para que empiecen ustedes a ver también clínicamente esas decisiones, a ver si en verdad sí son lo que están diciendo en los comunicados, o por qué lo están haciendo. ¿Por qué lo hicieron? Si me preguntan a mí, como supervisor de medicina preventiva, no sé. Eso es lo más franco que les puedo decir. Porque eso es un atentado contra la salud pública de todo lo que se ha venido trabajando en más de 3 décadas. ¿Sí? Impacto económico. ¿Por qué? Por todo lo que hemos venido hablando, muchachos. No se aprendan eso de memoria. Piensen ustedes quién me da un ejemplo de impacto económico en el tema de la evaluación del riesgo. Ya les di uno. ¿Qué más creen que puede impactar yo tener un programa de atención o de evaluación del riesgo en la salud pública veterinaria? Se nos da la carne o los productos alimenticios. ¿Qué pasa con porque dijiste, bueno,
y la persona no va a trabajar. ¿Sí? Yo sé que ustedes sienten, porque uno siente eso, ustedes están, que muchas veces uno no toca como ciertas cosas porque eso seguramente lo tocan los médicos, eso seguramente lo tocan los enfermeros o las enfermeras. Muchachos, muchas de las cosas que nosotros hacemos en el día a día tienen un impacto directo en las personas, así ustedes no sean médicos. Por eso ustedes también tienen que considerarse agentes de la salud. ¿Sí? Porque un médico no sabe diferenciar, muchachos, se lo aseguro, un hígado que tenga fasciola que otro que no. Eso lo saben ustedes. Y coman un hígado con fasciola, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y la reputación profesional, muchachos. Y miren, casualmente o coincidencialmente también la dejé como último punto. Y muchas veces eso es lo último en lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque ahí ustedes lo ven, que los llaman, por ejemplo, va William y atiende el caballo, después va Iván, después va la doctora, y después termina Manuela yendo a ver el caballo y se mete en un problema porque a Manuela fue la que se le murió el caballo. ¿Y dónde está la reputación de Manuela ahí? Queda por el piso. ¿Sí? Tienen que pensar en eso también, muchachos, en el riesgo de su reputación, de mantener su reputación. ¿Quién me ayuda con esa definición, chicos? La compañera Yaritza. Tú. El riesgo se define como la probabilidad de que un evento adverso ocurra en el factor correspondiente a la salud humana, la salud humana y el medio ambiente. Eso se parece mucho a lo que intentó decir Iván. ¿Cómo fue que tú dijiste? Olvidamos la clase. Una cosa que sucede, una cosa, ¿cómo fue que dijiste? Cosa que puede suceder. Eso suena como bueno. Cosas que pueden suceder. Miren, probabilidad, se las cambio por eso. Hoy se van a ir con esa definición. Probabilidad va a ser su mejor amiga para definir el riesgo. Así como su mejor amiga para definir sensibilidad y especificidad de aquel verbo. ¿O qué adjetivo, perdón? ¿Qué palabra? ¿Cómo define usted? Capacidad de la prueba. Ay, pero viéndolo desde el cuaderno es muy fácil. Sí, sensibilidad y especificidad ustedes las pueden empezar a definir desde la palabra capacidad. Y usted el riesgo lo puede empezar a definir muy fácilmente siempre con la palabra probabilidad. ¿Es la probabilidad de qué? De que algo adverso me ocurra o no me ocurra. ¿Cómo se mide? Ya, eso es otro cuento completamente diferente, que es lo que les decía ahorita. Usted puede decir, por ejemplo, categoría, bajo, medio y alto. ¿Sí? O un semáforo. Si yo les digo que les pongo un semáforo rojo, ¿eso qué será? ¿Riesgo alto o medio o bajo? Alto. Depende. La palabra también es depende. Y si ustedes le dicen en ese estudio que le están explicando que es al revés, usted se va a quedar con la idea suya o con lo que le están diciendo y le están explicando ahí. Y las con eso. Porque las convenciones, muchachos, y las categorías, ustedes siempre tienen que entenderlas de acuerdo a quien las creó. Por eso ustedes hay veces ven en esas encuestas que falta que le hacen de Movistar, de Claro, lo que sea, que cada vez la llamada le explica. Marque 0 como si usted estuvo completamente de acuerdo. Y 5 muy en desacuerdo. O al revés. Usted no va respondiendo eso así nomás porque... ¿Cierto que no? Siempre tengan en cuenta cómo se creó la categoría o cómo se queda la escala o lo que ustedes estén respondiendo, porque no siempre tenemos ¿listo? ¿Y quién me ayuda leyendo este acá? Esto es la medicina y producción animal. Miguel. ¿Sí es Miguel? Carlos, sí. A veces todo así. Pero se podía. Los riesgos para la salud animal y humana pueden ser biológicos, químicos o físicos, así como están relacionados con el manejo, uso de medicamentos, transporte, sacrificio animal, entre otros. Si ven que no era solamente lo anterior, fíjate, por ejemplo, aquí hay medicamentos, aquí hay como tal el propio sí, o sea, ser biológico, ser un elemento químico, ser un elemento físico, esa es la palabra, elemento, o el manejo. Puede que todo eso esté bien, pero si no lo sé manejar, ¿qué hago? Puedo estar arriesgando. ¿Sí? Esto de acá, muchachos, la evaluación de riesgos es lo que les decía. Su mejor exponente o su mejor forma de hacerlo, o la más, no la mejor, la más común o la más popular es esta de acá. El Process Hazard Analysis. ¿Qué es eso? Hombre, yo analizar todas las causas potenciales de riesgo en mi empresa, en mi finca, en mi galpón, en lo que ustedes quieran, identificar las posibles amenazas y los probables eventos no deseados y los daños. ¿Por qué? Porque si yo tengo eso de antemano, yo estoy preveyéndolos. ¿Sí? De tal manera en que, si de pronto
yo puedo tener una caja menor para esos eventos, sería muy buena. ¿Cuánta credibilidad ustedes creen que tienen eso? Muy poquita, ¿cierto? Porque muchas veces el negocio a veces no deja para poder guardar para un imprevisto. Pero miren que todo eso es sentido común, eso lo hacemos en muchas partes o en muchas situaciones de nuestra vida. Como que guardamos un colchoncito de dinero o lo que sea para el momento del imprevisto. ¿Sí? Eso es lo que ustedes también deberían empezar a hacer en su finca o en las empresas donde ustedes vayan a trabajar, para poder tener una previsión de las consecuencias que ustedes tengan que intervenir. Pueden ser diminutas, pero pueden ser gigantes. Imagínense que les toca hacer un cosita que hagan 1000 vacas, que van a inventar ahí. Puede que sea una sola, que la que sea 1000. ¿Sí lo ven? Eso también va unido a uno de los temas que vamos a tocar en las clases, que es la disposición correcta de cadáveres animales. ¿Listo? Miren acá, el rol del profesional veterinario y zootecnista. Apréndanse esos verbos, no se aprendan eso en mundo. Apréndanse esos verbos. Identificar y evaluar riesgos. Desarrollar y aplicar técnicas de gestión del riesgo. Comunicar de manera efectiva los riesgos y garantizar la seguridad. ¿Alguno de esos les parece súper extraño o tiene sentido? Miren que es un resumen de lo que hemos venido hablando. Si yo manejo esos verbos, esos 7 verbos, 6 verbos, yo muy seguramente voy a tener una idea muy básica de cómo tengo que hacer gestión del riesgo. Ustedes no van a salir de esta clase expertos en gestión del riesgo, yo no lo soy. ¿Sí? Pero esto lo van a complementar con lo que van a ver del módulo también en salud pública. Y qué bacano que en algún momento algunos de ustedes en un posgrado puedan hacer unas especializaciones en seguridad y salud del trabajo, no sé, algo así, o una maestría, y poder aplicar eso, o por ejemplo, ofrecer un servicio, una empresa de consultoría para que ustedes vayan a una finca y les monten un programa de evaluación de análisis del riesgo. ¿Por qué no? O a una carnicería, o a una planta de lácteos. Ustedes pueden hacer eso. ¿Quién dijo que no? ¿O ustedes creen que ustedes nada más sin necesitarlo, ustedes nada más se tienen que quedar poniendo y quitando a burras? Ustedes pueden ofrecer tanto un servicio en ese estilo clínico como un servicio de esta manera asociativa. ¿Listo? Por ejemplo acá, entonces ya tenemos una diferencia. ¿Peligro y riesgo para ustedes es lo mismo o no? ¿Cuál es la diferencia para ustedes, chicos? Peligro es algo que ya está. Peligro es algo que ya está. Pues latente, y el riesgo es como algo que le puede ocurrir. Te la cambio por ejemplo, como peligro es un elemento. Y el riesgo es la probabilidad de que suceda el riesgo. De que suceda el peligro. De que suceda el peligro. De que suceda. A ver. ¿Qué es el peligro? ¿Qué es el riesgo? ¿Probabilidad de qué? De que suceda el peligro. No, o sea, escucha lo que estás diciendo, que suceda un peligro. Pues el peligro. Eso suena bien. Muchachos, eso es como cuando uno está chapaleando inglés, uno dice una cosa y dice, uno tiene que aprender gramática para eso. ¿Sí o no? Uno dice la palabra, así no lo decía Taylor Swift en la canción. Aquí hay alguien que sea fan de Taylor Swift, para sacarlo. Usted no vio eso, que voló de un lado a otro lado en 13 minutos. Y nosotros usando piquillos de cartón. No. La vieja va y hace compra en su jet. Y uno que usando y que reutilizando vasos. Yo no dije eso. Pon eso en el papel y sale malo. Borre eso. ¡Ey! ¿Qué es el tiempo, Iván? ¿Qué es el tiempo? Ay, sí, una probabilidad. Una probabilidad. Escucha, Eus, duro. Eso es diferente a decir que un peligro ocurre. Entonces, vamos a construir entre todos. Ey, Carlos, hey, el riesgo entonces es la probabilidad de que un suceso ocurra, que en este caso quedamos en que era que un efecto adverso. ¿Sí? ¿Quién me está ocasionando el efecto adverso? Peligro. ¿Sí les quedó claro?
Pero hasta ahí va bien. Ya la perspectiva de para atrás y para adelante ya. O sea, que lo que usted haya aclaró, que el riesgo y la probabilidad de que algo ocurra va a contestar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Seguimos? No se ponga rojo, Miren, peligro. Agente biológico, químico, físico presente en el ambiente que puede causar un efecto adverso. ¿Sí? Miren que aquí la palabra clave es ¿cuál? Potencialidad. ¿Sí? Ese peligro tiene la potencialidad de hacer un daño, pero me puede hacer el daño en función de qué? En función de una probabilidad. ¿Qué es el? Eso, perfecto. Miren acá. ¿Qué opinan de esto? Miren, si usted está viendo esto, usted va a decir, bueno, la caída de la persona o el riesgo de caída de la persona, ¿de qué depende? ¿De qué creen ustedes que depende? El peligro del piso mojado, ¿sí o no? Pero ¿de qué depende o qué me aumenta la probabilidad? ¿Qué camino por ahí? La cantidad, la suela de los tenis, la cantidad de agua. ¿Por qué? Yo pensé que iba a decir que un libro tiene más posibilidades de caerse. No, digo que si se caía se rompía más. Eso es otra cosa. Es que no, pero yo sé que se ríe mucho compañero. Lo que quiero que quede claro es que no es que se vaya a dañar más. Porque eso ya sería otro riesgo. ¿De qué? Riesgo de una lesión severa. ¿Sí lo ven? Aquí el riesgo es caerse. Caerse. ¿Un viejito tiene más probabilidad de caerse que una persona joven? Sí. ¿Por qué? Más débil. Por la estabilidad. Listo. Pero no es que se parta más. No es la discusión. Puede que sí, pero no es la discusión. Porque ahí sería el riesgo de una lesión grave, no de que se parta más. Andrea. ¿Sí? Este ejemplo. Miren. No estoy en contra de los tigres. No tengo ningún problema con los tigres. Miren. ¿Será el mismo riesgo estar al frente de un tigre que me divide con el tigre una reja o no? Obvio aquí. Obvio sí. Si yo estoy, y por eso se lo digo, porque en el parcial se equivocan. En el parcial se equivocan y ganan de conmigo. Hey, si yo estoy al frente de un tigre que no tiene la reja, ¿cómo se justificaría en ese riesgo? ¿Quién se le ocurre otra vez? De acuerdo, pero ¿quién se le ocurre otra escala? Que no sea la clásica de alto, medio, bajo. Muy peligroso. Muy peligroso. De pronto la palabra peligroso. Una escala numérica, ¿quién dijo? Un color, por ejemplo, un semáforo. O de pronto un gradiente de rojo al. Eso yo soy más malo para los. Eso yo creo que nada más saben las mujeres, ¿cierto? Que el rojo no sé qué. Para los hombres todo es rojo, rosado, ya, ahí murió. ¿Cierto? Pero un rojo. Eso de. Si ven cómo empieza eso aquí. Vino tinto. A ver, a mí el vino tinto no me da miedo. Bueno, ¿sí lo ven? Pero no le dicen rojo blanco. Le dicen como escarlata, una cosa así. ¿Sí ven? Rojo escarlata. Pablo, ¿usted conoce el rojo escarlata? Este ejemplo acá, muchachos, una vaca y su ternerito. ¿Qué opina de quién me da una opción de lo que es un peligro hablando de ejemplo? La están palpando. Parece que se tapa, pero la realidad es esa. Un ejemplo. ¿Y eso cuándo pasa? ¿En qué etapa de la vaca pasa? Hacia el parido. ¿Sí lo ven? Y ahí es donde nosotros nos confiamos. ¡Ay, qué bonito es! Llega la vaca y se lo lleva por delante. ¿Sí o no? Y acá, eso no hay que decirlo. Sí. Entonces miren que siempre ustedes, nosotros como MBZ, vamos a estar expuestos a situaciones de alto, porque estamos trabajando con varios factores peligrosos o peligros. ¿Sí lo ven? No es lo
riesgo no es solamente los peligros A o B por separado, también puede ser A más B, que es el ejemplo ahí sí que el compañero dijo. Imagínense entonces que un viejito que tiene osteoporosis, que tiene no sé qué, y usted le empieza a sumar un montón de cosas a esa bolsa. ¿Sí? Entonces, ese riesgo se va a multiplicar cada vez más por cada uno de esos peligros o cada uno de esos factores asociados a la situación. No se aprendan eso de que siempre es univariado, como hablamos en la clase del pasado o la pasada. Empiecen a ver la vida, muchachos, o las situaciones de su trabajo como MBZs de una manera, un enfoque multifactorial, porque muy poquitas veces van a encontrar situaciones en que A causa B. De pronto una muy fácil que A causa B, que yo pongo una inyección donde no tengo que ponerla y me causó un absceso, ¿sí o no? Esa puede ser, pero se van a dar cuenta que muchas de las situaciones donde los van a buscar a ustedes o sus servicios como MBZs no van a ser unifactoriales. ¿Listo? Esto de acá, muchachos, esto es una matriz de análisis de riesgo. Miren que parece raro, parece extraño, pero es muy fácil de entender. Miren, acá tenemos el riesgo de la probabilidad de la ocurrencia, o el riesgo. Y acá tenemos la consecuencia. Acá tenemos improbable, posible y probable. Es decir, más probable, medianamente probable y muy poco probable. Y por acá tenemos más o menos dañino, dañino y extremadamente dañino. ¿Sí lo ven? Si yo puedo utilizar esta matriz de riesgo en mi finca, sería muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo analizar o puedo prever cómo voy a actuar en cada una de las situaciones. Imagínense lo que sea, un garrafón de pollo, actividades, usted empieza a indicar un montón de actividades. El atrapamiento del pollo, la llegada del pollito, la alimentación del pollito, etcétera, etcétera. Usted empieza a ver, la alimentación del pollito, ¿dónde será? Muy poco impacto o muy poco dañino. Y un riesgo de ocurrencia de lesión muy poco probable. Yo la puedo clasificar o la podría clasificar según esta tabla como un riesgo insignificante. ¿Sí o no? Insignificante. Pero si de repente yo estoy hablando del atrapamiento, y el atrapamiento implica utilizar una máquina nueva que puede lesionar al pollito, que puede tener atrapamiento de la mano del operario, que me puede aplastar a los pollitos, no sé, estoy inventando. Puede ser extremadamente dañino y puede ser probable de ocurrencia. Entonces miren cómo, cuando yo junto estas dos, ¿qué me da? Un riesgo intolerable. ¿A cuál de las dos le tengo que prestar más atención o capacitar a mi personal? ¿Esta de acá o esta de acá? ¿Sí lo ven? Y miren que es una tabla que parece una tabla 2x2, claramente no es una tabla 2x2. Pero miren, que ustedes utilizando esta matriz, usando situaciones, podrían llegar a hacer un plan de choque, un plan de riesgo en su finca, un plan de choque en su galpón o en su porcicultura, en su porcícola, ¿sí? ¿Listo? Esto tampoco se lo tienen que aprender, entonces no les voy a poner el cuadrito ahí vacío para que usted lo llene, no se estresen con eso. ¿Listo? No me gusta escuchar a la gente así. Estos dos escenarios, ¿qué opinan, muchachos? ¿Quién me da ejemplos? En esos dos, ¿sí saben qué es? ¿Cómo se llama eso? Una fase. ¿Cómo se llama eso? En inglés. Esa es la respuesta, muchachos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama FITROT, muchachos. FITROT. No está solamente en Estados Unidos. En Brasil, en una gran cantidad, muchachos. Una fase. FITROT no es una faceta. No es faceta. No le prestan atención a eso. Entonces, denme situaciones de riesgo ahí. Para ambos, o solamente uno tiene riesgo y otro no. Habla como para él. Solo le hablo.
sabes, ¿tú escuchaste lo que dijo él? No. No. Como la de Iván, ¿qué fue tú? Yo voy, no tengo problema. Yo lo maturo. La pregunta. Bueno, muy fácil. Aquí vemos que la granja está bien sistematizada y puede tener que todos los operarios tengan sus seguros. Estamos hablando de riesgo. Un seguro es un riesgo. O sea, el seguro hace parte de los riesgos. Si yo estoy asegurado con el empleado, él tiene la prueba de los riesgos. Pueden haber accidentes en el manejo de los ¿En animales. dónde? En El filtro. En la imagen de la izquierda, Ahí, Euse, yo no te digo para nada. No sabes, Euse. en la imagen de la izquierda, como están en la montaña, pueden rodar. No te estoy escuchando porque tu compañero no me deja. Yo creo que está como muy aislada, entonces de pronto la ¿Cuál? cercanía a hospitales, la cercanía a hospitales también tiene casos de o atrapamiento por el manejo del animal. ¿Cuál de los dos? Sí, gracias. Vamos a escuchar los compañeros. Ok, otro. Miguel. ¿Tienes Miguel? Tú. Ah, espera, Euse, baja la mano. Por ejemplo, los talleres que nos están enseñando que pues tienen tendencia a tener más fácil de usar gas. Mayor. Como es más ocasional, puede haber más enfermedades que le puede generar más rápido. Una enfermedad infecciosa. Elisa. ¿Tú cómo te llamas? Ya. Lo que sea. Pero no me digas porque no sé. ¿Cómo? ¿En dónde? Estoy de acuerdo con lo que dijeron, no lo que dijo ni Iván ni el compañero. Pero presten atención acá para que vean una cosa. No es para que se sientan mal ustedes. ¿A dónde identificaron ustedes más problemas? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Por qué? La izquierda no hay, esos son solamente ejemplos que les puedo decir. ¿Ustedes creen que el feedlot va a sufrir mucho más que los campesinos? Ustedes no han visto, por ejemplo, cuando hay inundaciones que la gente no tiene muchas veces donde llevar su carro, les toca vender. El dueño del feedlot, tal vez si se le inunda ese feedlot, tiene otro. Y lo mueve. Ya. Pero el campesino que solamente tiene esa parcela que muchas veces, muchachos, y miren que también acá hay un montón, miren que tiene que ver mucho con lo que ustedes dijeron. Pero muchas veces solamente satanizamos a la industria, obviamente eso bien hecho sí funciona, pero mal hecho, todo ese tipo de problemas. Pero el campesino
campesino también necesita ayuda, muchachos. También necesita capacitación. Miren, por ejemplo, el limitado acceso a recursos y tecnología. ¿Ustedes alguna vez aquí han utilizado o han participado de esos procesos de negocio que a veces hacen en la costa, que yo lo tengo por experiencia, que se llama eso de partir, porque tienen socios que parten las crías? No, o sea, le dan entonces el negocio va así más o menos. Usted tiene un excedente de vaca que no puede tener en su finca. Y usted va donde Pablo y le da un ganado de usted a Pablo para que Pablo utilice la leche, pero él le parte las crías de usted, de lo que paren las vacas. ¿Sí o no? ¿Me entienden ahí? Pablo se queda con una parte y yo me quedo con la otra. Y me puedo llevar mi vaca después y se liquida la sociedad, pero Pablo quedó con un animal. Y durante el tiempo que los animales estuvieron con Pablo tomó la leche. ¿Sí me entiendes? Así va bien. Muchachos, muchas veces uno llega a esos socios a hacer esos negocios al año, a los 2 años, para ver cómo lo han ganado, y usted cuando está partiendo tiene que marcar el ganado. Normalmente, porque aquí en Colombia se roban los ganados, eso no es mentira. Uno llegaba ahí, muchachos, muchas veces no había ni corral, no había ni cerca. Había que coger cada animal con lazo. Había que uno mismo ir a coger el animal. Miren todo ese tipo de situaciones, todos los riesgos que normalmente en una finca, con un corral, con la vaquera, con el amarrador, con lo que sea, no hay. Y eso no es un kilo, es así. Una situación, un escenario así. No, pero eso también llama la atención el mando. No, pero eso es lo mejor que puede hacer. El campo, claro, una infraestructura en el campo. Como esta montaña que está acá. O una casita, no sé, cualquier cosa, para comparar con las infraestructuras. Pero que usted nos pone esa imagen, no puedo hablar más de esa, porque Por en eso preventivo. Bueno, les pido disculpas si no entender la imagen. Ya más que menos se firma. No se queda claro el ejemplo. Queda claro el ejemplo. No se queden solamente con esto de acá. ¿Sí? Allá también puede haber problemas. Y ustedes van a ver muchas situaciones donde van a llamar a ustedes. Ustedes van a tener que atender, por ejemplo, un parto, una cesárea en un potrero. Y eso no está malo, sino que usted tiene que saber a qué está expuesto en esa situación. ¿Listo? O qué implementos tiene que llevar usted para que usted pueda asegurar su integridad física. ¿Listo? Seguimos. Y entonces lee este resumen. Duro. El peligro es una condición característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. En cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad de la consecuencia de la enfermedad y la ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí está muy claro que yo lo mismo? Doctora, ¿queda muy claro? Bueno. Muchachos, ¿quién no ha llenado el ADN? Llénalo, por favor. Que se cierra a las 5, que no puede hacer práctica. Llénenlo, por favor. No, depende que lo haya llenado en ningún problema. Y todos los demás ya lo llenaban. Muchachos, el ARL o la ARL más bien hace parte de esto, vean. Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia. ¿Cómo está conformado ese Sistema General de Riesgos de Colombia? Y yo se los traigo porque a mí no me enseñaron esto. Nadie me enseñó esto. Me enseñó la vida. ¿Sí? ¿Cómo está conformado? Por el Ministerio de Salud y mi trabajo. Por la Supersalud. ¿Saben qué es la Supersalud? La Superintendencia de Salud, y por la Superintendencia de Salud, Superintendencia de Comercio, Superintendencia de qué más, de Transporte, todo eso hace parte del Estado y todo el tema de vigilancia de los servicios, en este caso de la salud. La superfinanciera, que también es la otra, la que supervisa toda la funcionamiento de los bancos, la ARL, la empresa y los trabajadores. ¿Sí? Eso hace parte porque ha conformado la ley que reguló el Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia. ¿Por qué les traigo eso, muchachos? Porque es importantísimo que ustedes sean conscientes, como he venido hablando en la primera clase, de su cuerpo y de las consecuencias que su trabajo pueda tener en su cuerpo. ¿Qué les llama la atención acá? Si yo les traigo este ejemplo y este otro, ¿qué les llama la atención en esto? Martín, si tiene algún problema con la imagen, la mano. está bien, tiene razón. ¿En qué situaciones ustedes encuentran eso en su vida profesional? Porque se enreda, lo más fácil, ¿eso qué es? Un médico. Eso no es un coloscopio.
cerrada, ¿sí? Son sucesos repentinos que involucran daño físico o psicológico en el trabajador y que resultan de su trabajo. ¿Sí? Pero la clave es clara, sucesos repentinos. Cuando ya usted se expone a factores laborales como sustancias químicas, malas posturas o falta de condiciones adecuadas en el trabajo, se pueden clasificar como enfermedades profesionales. Eso tiene que reportarlo, pero no como un accidente, lo reportan como una enfermedad. Va con tu oficial de seguridad del trabajo. Cuando usted sufra en una práctica de un suceso repentino, no hola, es que me enfermé. ¿Sí? La ARL descubre los accidentes laborales. ¿De acuerdo? Claro, ahí. ¿Sí? Cuando habla de sustancias químicas, me explican. Pero exposición más, yo sé, no es como por ejemplo que por accidente se te cayó algo encima, sino algo mucho más crónico. O sea, como que tú constantemente estás trabajando con esa y te genera una enfermedad derivada de. No el accidente de que te quemaste con ácido, por ejemplo. Sí, por eso es que les digo, la clave es esto aquí, suceso repentino. ¿Qué clasifiquen entonces como accidente? Si no, es una enfermedad. No quiere decir que nos vayan a desamparar, pilas con eso. Las empresas también responden por eso, porque para eso lo tienen asegurado. Pero una cosa es una enfermedad laboral y otra cosa es un accidente laboral. ¿Sí? Esto que ustedes van a ver ahora, muchachos, es un círculo o una serie de círculos que nos van a soñar con el detalle. Porque mucho de salud pública se basa en estos tres círculos. Miren que uno, o el primero es la evaluación de riesgo, luego viene la gestión del riesgo y luego viene la tercera, que no hemos profundizado casi nada, que es la comunicación del riesgo. Esto quién lo hizo, la FAO junto a la OMS en el 2007 y todavía sigue vigente. ¿Por qué es importante, muchachos? ¿Bien? La gestión del riesgo. ¿Sí? ¿Por qué es importante, muchachos? Porque cuando yo empiezo a hacer la evaluación del riesgo, miren acá, yo identifico un peligro, lo identifico, lo caracterizo, miro cómo estoy expuesto contra ese peligro y termino como tal un perfil del riesgo, del riesgo de exposición a ese peligro. De nuevo, esto ustedes lo van a ver mucho menos enredado cuando tienen la rotación de salud pública. ¿Por qué? Porque ustedes van a llegar a una plaza y ustedes van a tener que identificar los peligros presentes en esa plaza, hacer toda la caracterización de esa exposición y terminar en el perfil. Van a decir, profe, en la plaza de la Perla, en la plaza de la Fundación Compasión Animal, en la plaza de Cerveceta, hay estos peligros tan. Si lo ven, por un ejemplo, para que no lo vean solamente con esa definición. ¿Cómo hago entonces esa gestión del riesgo? Ya que sé cuál es el riesgo, evalúo las opciones que tengo, implemento las opciones de intervención. Y muy importante, además de intervenir, tengo que ver si esas intervenciones están funcionando o no. No es solamente intervenir, muchachos, porque ustedes pueden decir así, esa población tiene alto riesgo de sufrir de tenia y cisticercosis. Muy bien, voy a desinfectar, voy a desparasitarlos masivamente a todos. Y usted nunca volvió a ver si esa desparasitación sí funciona o no. ¿Usted cómo sabe que esa intervención funcionó? Ni idea. Y eso es lo que muy comúnmente hacen los gobiernos. ¿Por qué? Porque lo único que se ve, muchachos, es cuando usted hace la intervención. Pero usted nunca o muy poquitas veces va y ve y dice, tal vez no tenía que darle metronidazol, sino que tenía que darle albendazol. ¿Por qué? Porque esa población me resultó muy resistente al metronidazol, perdón. Eso es lo que fallan muchos de los programas de intervención, muchachos. Voy a hacer muy bien la intervención, la identificación. Todo esto está perfecto, con pruebas de PCR, con encuestas, con lo que ustedes quieran. Pero cuando llegan acá y hacen la intervención, nunca la reevalúan, nunca miran en qué fallar. Y el círculo sigue. ¿De acuerdo? Y lo último, muchachos, es este de acá, la comunicación del riesgo. Y esa comunicación del riesgo, ¿a qué se les parece de lo que vimos ahorita, que muchos se equivocaron en el Kabul? A la educación. La educación es transversal, así como la comunicación del riesgo. Siempre se hace la comunicación del riesgo. ¿Entre quiénes? La población, entre la industria, entre la comunidad científica y entre los entes reguladores, que sería aquí quién, el gobierno. Siempre, muchachos.
Si yo hago todo esto, pero no lo comunico, no estoy haciendo nada. ¿Sí? Cualquiera de estos que falle, mi evaluación y gestión del riesgo no sirve, no va a ser efectiva. Bueno, seguimos. Miren, por ejemplo, acá, la Universidad de Berlín ataca la industria más peligrosa del mundo, o la más peligrosa del Reino Unido. Miren, de nuevo, para que vean que no es mentira mía y que solamente pasa en Colombia. Estudios en el Reino Unido dicen que la industria más peligrosa somos nosotros, la agroindustria. ¿Por qué? Por todo lo que hemos venido hablando. Porque los veterinarios no se cuidan, porque somos muy temerarios muchas veces, por la falta de capacitación y el uso de herramientas agrícolas. Sí, eso no solamente pasa en Colombia, muchachos. Estos son ejemplos de análisis y gestión del riesgo, muchachos. Este es el que yo les decía que es más famoso. El análisis de peligro y puntos de control crítico. ¿Cómo lo pueden entender ustedes? Siempre es muy fácil de entenderlo como una planta de beneficio. ¿Ustedes han visto una planta de beneficio? Levanta la mano. ¿Nadie ha ido? Bueno, en salud pública van a ir a Coyopó, si todo sigue bien. Nos dan permiso. Imagínense, o van a hacer el ejemplo conmigo, van a hacer el acto de fe conmigo. Miren. Usted llega a la planta de beneficio y hay un área de recepción, ¿sí o no? Hay un área de recepción. Ahí va a haber como un galpón, un salón, donde llegan todas las canastas con la agua. De ahí pasan o entran a la línea propiamente. Ahí está el área de insensibilización, que por ejemplo en Coyopó lo utilizan con una piscina. ¿Sí? En un canalete, el cuello del ave queda sumergido y ahí mismo tiene agua y tiene un choque eléctrico y ahí queda insensibilizado. Después de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El de sangre. ¿Sí? Ahí, el de huella. ¿Sí? Después de eso, ¿qué pasa? Le quitan las plumas, ¿cierto? Hay una maquinita que ustedes van a ver que pasan los pollos y salen después sin pluma porque empiezan como unas paletas. ¿Recuerdan? ¿Verdad? ¿Y aquí qué creen que sigue? No descuartizan todavía. Sigue una máquina que se llama el chiller. El chiller lo que hace es bajar la carga bacteriana que pueda tener el pollo ahí, porque ustedes saben que eso viene con ese y con un montón de cosas. Y eso es como si fuera, digamos que están cociendo el pollo, pero no lo están cociendo. Eso tiene un manejo de temperatura con agua. Y al final, ahí sí, pasan a todo el tema de corte de patas y de presa y todo el tema. Bien, toda esa línea, ¿sí o no? De producción. Puede que me haya faltado algo porque claramente no soy agricultor ni soy experto. Y visité pollo paso un montón de tiempo. Cuando yo les hablo a ustedes de un proceso de puntos críticos de control, es que en cada uno de estos puntos hay cosas que van a fallar, porque pueden fallar. Pero el Hazard me pide a mí que tenga un plan de choque para cada una de esas situaciones que se puedan presentar en cada uno de esos puntos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Qué es eso? Previsión. ¿Sí? Imagínense ustedes que están manejando una línea de producción de pollo sin tener ni idea qué hacer si, por ejemplo, acá un pollo o 40 pollos se caen. O por acá el chiller se empieza a derramar el agua. O por acá 5 pollos quedan atrapados ahí. ¿Sí? Eso hace parte de los manuales, pero eso viene todo un producto de análisis de riesgo. Si yo no sé qué puede llegar a pasar, no tengo idea de cómo intervenir. ¿Pero claro? Otro ejemplo, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de higiene, todas las primas que ustedes se pueden imaginar de esas buenas prácticas. Buenas prácticas ganaderas, avícolas, porcícolas, etc. Los factores relacionados con los patógenos en la granja, por ejemplo, esto se ha estudiado mucho y por eso se los traigo en agricultura y porcicultura. El papel de las dietas y los alimentos. ¿Cuál es el riesgo de que eso me pueda transmitir una enfermedad o no? El papel del estrés. ¿Por qué el estrés es importante aquí, muchachos? ¿Por qué? Dejan de comer. ¿Qué más? Usted ya viene inmunología. Inmunosupresión, por ejemplo. Efecto de la edad del animal. ¿Por qué será eso importante? Ya vieron también inmunología. ¿Quiénes son los susceptibles? Pero estamos hablando de pollitos, ¿cuál es acción? Me atracción de la cuidación. Los pollitos, ¿por qué? Por todo el tema de la ventana, ¿cierto? Acuérdense, pues,
Miren, para eso sirve eso, muchachos, no es para que Ricardo los porte a ustedes en inmunología. Para eso sirve el tema de los conceptos de ventana inmunológica. Para que ustedes sepan que no pueden mezclar un pollito, un galpón de pollitos de un día con un galpón de 25 días. Porque esos pollitos muy seguramente se les está cayendo de inmunidad que adquirieron. Y los otros tienen un reto inmunológico gigante. Van a estar mezclando peras con manzana y se van a morir. Entonces, para eso sirven esos conceptos de inmunología. No para aprendérselo de memoria. El papel de los vectores, por ejemplo, si tengo un control efectivo de vectores en mi finca, supervivencia en el ambiente de los patógenos. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo el tema de microbiología de las bacterias capsuladas y no capsuladas? ¿Esporas o no esporas? Recirculación de patógenos a través de fertilizantes orgánicos. ¿Cómo cuál? Pero, ¿cómo se llama ese fertilizante? Gallinasa y pollinasa. Sí, que a veces empezamos a comprar pollinasa y gallinasa donde sea y pollinasa y no tenemos ni idea de que esa sanitización lo hicieron o no. No sabemos qué traen esos fertilizantes orgánicos. Acá, todo dentro, todo fuera. ¿Qué le suena a eso? Español, no se duerma. Está aquí, pero todo dentro, todo fuera. Pues como las desinfecciones. Es decir, yo entro con un galpón y ese galpón cuando va a salir sale todo. No es que sale la mitad, no es que sale un poquitico, sale todo. ¿Para qué? Para poder manejar lo que la misma está haciendo. Tema de desinfección y tiempos de descanso de las instalaciones. Desinfección de corrales. Quedamos en que la desinfección era igual o diferente a la limpieza. Evitar mezclar animales, así sea de la misma edad, pero nuevos con viejos, porque no tenemos ni idea de qué están trayendo los nuevos, o cuál es el estado inmunológico de los animales nuevos. Comprar animales a proveedores de ganado libres de patógenos en lo posible, esa es la idea, o por eso nacen esas certificaciones, muchachos. Eso no nace para tener una oficina bonita empapelada. La idea es esa, que usted sepa quién está comprando. Si es libre, por ejemplo, de tuberculosis bovina, o si es libre de brucelosis, si es libre de aftosa. Y la desinfección de vehículos. De nuevo, yo no hago nada con bañar así de esta manera un camión con Vircons si estoy desinfectando el barro del camión. Si el camión está muy embarrado, hay que limpiarlo primero, muchachos, y después que hacer la desinfección. Si no, no estamos haciendo nada, estamos botando el producto. Más ejemplos, la cultura de la bioseguridad. Ustedes ya creo que se han dado cuenta que ningún otro gremio como el agricultor maneja la bioseguridad. Yo cuando llegué acá me dijeron que en las granjas de agricultura había que bañarse, no tenían ni idea. ¿Cierto? No, pero es que primero vi algo, lo vi cerca en el mercado. Hey, donde yo estaba, toda mi experiencia siempre había sido con fincas de ganado. Sí, en el Magdalena. Allá nadie es agricultor, allá nadie es porcicultor. A mí nunca me habían enseñado cómo tenía que bañarse, cómo tenía que utilizar, por ejemplo, pedigrines para entrar un galpón de aves. Porche, yo sé por qué te estás riendo. No había que bañarse para entrar a una producción, pero yo sí me baño. Sí, no se ríe así del profesor. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, eso puede ser un choque para ustedes, muchas veces. Pero eso tiene toda la clasificación o la definición desde la cultura de bioseguridad. Qué bacano que eso algún día llegará a la finca bovina. Es difícil que diga a un señor de eso que se tiene que bañar para ir a ver a su ganado de 2 millones de dólares. ¿Usted lo convencería, Jorge? Claro. ¿Lo ven? Es muy difícil. Pero usted muy seguramente le tiene que llevar ese mensaje a los agricultores y le van a entender, ¿sí o no? Pero porque llevan décadas trabajando en eso, muchachos. Sí, tampoco creen que la agricultura era así siempre. Bueno, limpieza de comederos y bebederos y evitar el pastoreo en potreros, abonados sin sanitización previa. Son otros ejemplos de medidas de control en una granja. Más, restricción de visitas. De nuevo, ustedes cuando van a una finca ganadera, ¿ustedes creen que la gente restringe las visitas? Esa gente muchas veces es feliz llevando a cualquier persona a ver el programa que ganó un conocedor y no sabe qué puede estar trayendo esa persona. Pero usted vaya y haga una visita en una finca de agricultura. Muchas veces no pasa ni siquiera de la oficina. ¿Sí? Esa es la misma cultura de la bioseguridad. Manejo y almacenamiento de alimentos, ustedes saben que muchas veces es deficiente.
que se comparten bodegas entre insumos agrícolas y insumos de alimentos para los animales, la vacunación y la educación. ¿Sí? Estos son todos ejemplos sueltos, muchachos, de todas esas medidas que pueden llevarse dentro de una granja. Esto que ustedes ven acá es la ley 9 de 1979 y es importante para nosotros porque es la que dicta las medidas sanitarias en Colombia y tiene un título importantísimo que se llama alimentos. De nuevo, ustedes van a trabajar directa o indirectamente con los alimentos, muchachos. ¿Qué pueden encontrar ustedes en esa ley? En ese título 5, una parte, una sección sobre el lineamientos de higiene, sobre el control de calidad y sobre etiquetado. Todo eso les interesa a ustedes directo o indirectamente. Seguimos por acá. Hay inspecciones y sanciones. Eso lo vamos a profundizar en la clase que vamos a ver de ley, porque ustedes van a tener que aprender a leer resoluciones. ¿Sí? Las resoluciones de LICA muchas veces les van a decir a ustedes qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Así usted sea el dueño de media tierra. Si usted dice que usted no puede mover en X momento de un lugar a otro, un camión de vacas no lo va a poder hacer, porque va a estar expuesto a sanciones. ¿Sí? Así como también va a estar expuesto muchas veces a inspecciones sanitarias. Miren acá, les traigo algunos artículos de esa ley, del Código Penal, perdón, que son sancionables. Miren, las personas, el artículo 275, las personas que intervengan en el manejo o la manipulación de bebidas no deben padecer enfermedades infectocontagiosas. Eso parece obvio, pero si no está escrito, muchachos, no puede ser sancionable. El 279, los vehículos designados o destinados al transporte de alimentos o bebidas que deben ser conservados en frío deberán tener equipos adecuados que permitan mantener estos productos en buen estado. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Se cumple o no se cumple siempre? No siempre se cumple. Otro, ¿quién me ayuda ahí? 288, Laura. Todos los alimentos y bebidas deben provenir de establecimientos autorizados por el Ministerio de Salud, por la autoridad delegada y con las disposiciones de la presente ley y su reglamentación. En los rótulos de cualquier otro medio de publicidad se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que van a jugar a pretensiones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, construcción o calidad del alimento o del alimento. ¿Qué opinan de eso, muchachos? ¿Será que se cumple siempre o no se cumple? Que no lo como medicina, no como suplemento. Los suplementos tienen otra categoría con suplementos. Ese es el truco. ¿Sí? Incluso hace poquito el minimal le requiere el permiso que tenían los suplementos. Que no crean, muchachos, todo lo que ustedes ven en Instagram, se hace chapines o se hace chopines, el que sea, no es porque sean mujeres, muchas veces se aprovechan de ustedes. ¿Listo? Seguimos. Esto de acá, muchachos, es más común de lo que ustedes creen, ¿sí o no? A cada rato ustedes ven en fiestas especiales o en fechas especiales más bien, que cogen un taxi en Cúcuta con un montón de carros de contrabando. ¿Sí o no? Un taxi de esos Renault 9. Y eso no tiene ninguna cadena de frío de nada. ¿Sí? Y muchachos, eso parece tonto, pero eso es un delito. Y eso está en el Código Penal y es sancionable con cárcel. ¿Cómo se llama el delito puntualmente? Delito de corrupción de alimentos. Y da prisión de 5 a 12 años. Está en el artículo 372 del Código Penal. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué otros ejemplos son causas de corrupción de alimentos? Falta de regulación adecuada por parte de las autoridades y falta de sanciones efectivas. Si ustedes juntan todo eso en una licuadora, les sale todo la corrupción de alimentos. ¿Sí? Estamos hablando meramente de alimentos, no de medicamentos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna? Esto que ustedes ven acá, muchachos, son todas las actividades que se dedican a mantener la sanidad y inocuidad de alimentos y medicamentos en Colombia. Entonces, cuando se sacrifica un animal para el consumo de la mujer, eso es autoconsumo, eso se puede hacer. El tema es cuando lo sacrificas y dices que es autoconsumo, pero es para vender. Eso no es autoconsumo. Pero tú puedes autoconsumir. Sacrificar un animal para autoconsumo sin ningún problema. Pilas con eso, no es lo mismo. Lo que pasa es que ahí viene la trampa. Yo digo que es autoconsumo, pero lo estoy vendiendo. ¿Sí o no? Entonces, tenemos por acá a quién? El Ministerio de Salud de Colombia. ¿Nació cuándo? En el 46. El INVIMA, que quedamos en qué era qué? Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos. La ley 100 de 1990.
Claro, que es él. ¿Y hace parte de qué ministerio? Ajá. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo. El Instituto Nacional de Salud, que fue famoso durante toda la pandemia, y su directora, nació en el 62. ¿A qué ministerio se parte? Ministerio de Salud. Esto que les traigo ejemplos de acá, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Medellín y la Secretaría de Salud de Barranquilla. Y en el 94, el decreto 1768 presidencial creó las corporaciones autónomas, como Procuraban, como Antioquia, como la CAR, ¿sí? Que hacen todo el tema de manejo ambiental. Bueno, ya en esta última parte de la clase, muchachos, tenemos entonces el Códex Alimentario. El Códex Alimentario son un compendio de normas que crean los países delegando a expertos que se reúnen, crean esas normas, pero no son obligatorios de obligatorio cumplimiento para los países. ¿Me explico? Imagínense que ustedes representan aquí a 60 países. Nos estamos reuniendo, sacamos o discutimos un tema sobre el embotellamiento de la leche y sacamos una serie de normas. Los países miembros del Códex Alimentario de la FAO pueden tomar eso como un espejo para sacar sus propias normas. Pero el Códex Alimentario per se no es obligatorio cumplimiento en esos países. Puede ser una guía. ¿A qué países les sirve más eso, muchachos? A los países que normalmente tienen una infraestructura o una democracia o un gobierno pobre o débil, porque no tienen muchas veces para estar sin pelearse entre ellos mismos en guerras civiles, mucho menos van a tener espacio, tiempo y expertos para poder sacar normas de este tipo. Entonces, ¿ese Código Alimentario qué reglamenta o qué temas utiliza o maneja? Higiene de los alimentos, aditivos, residuos, contaminantes, etiquetados y métodos de análisis y muestreo. Miren que todo eso hace parte de cada una de las etapas de producción de alimentos. ¿Sí? Eso es lo importante del Código Alimentario. Primero que conozcan que existe, ustedes lo pueden buscar en la página de la FAO y tiene varios capítulos y ustedes pueden ver cada una de las reuniones qué conclusiones llegan los expertos y qué proponen para hacer cambios. Esas normas pueden ser generales o específicas y en ningún momento, miren, no sustituyen ni son una solución alternativa a la legislación nacional. Siempre en cada país la legislación nacional va a estar encima de un Códex Alimentario. Y toda norma del Códex pasa por la primera etapa de la elaboración y una conclusión. Y es todo este proceso que ustedes pueden revisar en la casa. Es como si fueran un congreso. ¿Sí? Proponen un proyecto de ley, lo discuten, le van haciendo modificaciones y al final se incluye una norma de Códex. ¿Sí? Que puede ser sujeta a modificaciones en el futuro. Esta es la página oficial del Códex para el que la quiera seguir en Twitter. Ahí van poniendo muchas veces las actualizaciones que le van haciendo. Cada una vez que se acaba la reunión, ahí uno le ponen el enlace a lo que va modificando. Estos también son productos del Códex, que son folletos. Miren, por ejemplo, ¿saben qué son los GMO? Son los alimentos genéticamente modificados. Cuando ustedes escuchan eso, o su tía Berta o su tío Juan Pablo escucha eso, ¿a qué les suena eso? A que nos vamos a morir de cáncer, ¿sí o no? Porque eso está genéticamente modificado. Nos vamos a morir, lo hicieron en el laboratorio. Pero miren, este tipo de campañas cortas, que de nuevo, ¿dónde pueden encontrar esto ustedes? En un bus, en un periódico, en un post de Instagram, lo que ustedes quieran. Buscar es hacer sensibilización y educación. Miren, por ejemplo, los alimentos genéticamente modificados que son aprobados no causan nuevas reacciones alérgicas. Por acá, esos mismos alimentos son seguros para el consumo humano. Por acá, el DNA se encuentra en alimentos, en plantas y en animales, porque esa era otra. Decían, es que le están metiendo ADN, están metiéndose con el ADN. Pero usted está poniendo ADN todo el día. ¿Sí lo ven? De nuevo, obviamente, después de todo un estudio, lo estoy diciendo, el profesor Gamarra dijo que aquí que cualquier cosa que hicieron en un laboratorio la asegura. ¿Sí? Cuando se hace de una manera correcta, no hay por qué dudar. ¿Sí? Ya eso viene otro tipo de discusión, y de creo que la llevan en agroecología. Este ejemplo de cómo pueden encontrar ustedes los capítulos
antimicrobiano, la biotecnología, plaguicidas, etiquetados. Este es un ejemplo de la evolución de los sistemas de gestión de riesgo. Miren dónde aparece HACCP, por acá, y miren por dónde vamos acá. Inocuidad corporativa, y este es de 2010. Muy seguramente por acá ya hay muchos inventos nuevos, pero miren, el HACCP nace en el 70 más o menos, y aquí en Colombia se nos dio la gran idea en el 2023 de eliminar, por ponerlo voluntario, que es lo mismo. Entonces miren todo lo que nos estamos saltando, miren todo este hueco a quién se lo estamos dejando. Eso es lo que quiero que ustedes queden con la duda. Y ya para terminar les quería traer este ejemplo, no voy a sacar a la autoridad, vamos a terminar. Tranquila. Hasta la otra semana me voy a volver a ver. Estos ejemplos de ustedes que van a ver acá es para el tema de agricultura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Una propuesta estratégica para la prevención, control y erradicación en Colombia de la enfermedad en el casco. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Hicieron puntos de control. Por ejemplo, en la preparación, el ingreso de los animales, en la bioseguridad, en el análisis de riesgo, en el control de los alimentos, en el control y erradicación de la enfermedad con la vacuna, en la capacidad de diagnóstico. Entonces, cada uno de los puntos de la explotación avícola nacional era susceptible de un análisis de riesgo para saber a qué me puedo enfrentar y cómo lo puedo enfrentar. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Eusen. Ya, suficiente por hoy. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Eric, háganlo de la área de